salvación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendiciones, hermanos, saludos del hermano Manuel y de mi esposa Berta, del ministerio Jesucristo la Salvación. Y bendiciones y saludos para todos los hermanos que nos ven y nos escuchan en los audios que ponemos de vídeo y de audio en el canal de YouTube. Bendiciones para la Iglesia de Jesucristo Universal en el mundo, a todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Bien, seguimos con la serie Conociendo al Dios no conocido. Vamos a ver quién es Jesús. Seguimos en el segundo audio de la serie Conociendo al Dios no conocido y vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo 3, versículo 13 al 14. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13 al 14, dice así la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Bien, aquí vemos que el Señor se le reveló a Moisés con el nombre de Yo soy el que soy. En la palabra del Señor, Marcos 12, capítulo 12, versículo 35 al 37, dice así la palabra del Señor. Marcos 12, del 35 al 37, sí. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oían de buena gana. Bien, el Señor Jesucristo les habla aquí a los escribas, los cuales se preguntaban esto: ¿cómo era posible que Jesús, que fuera Señor de David? Jesús hombre es Dios. Solo a la luz de las dos naturalezas del Señor podemos entender esto. En el versículo 36 dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el mismo David por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Y ahí Señor, a mi Señor, está señalado en la Biblia con mayúsculas. Muestra entonces cómo realmente Jesús es Dios. Dios mismo bajando a la tierra, tomando forma humana, hecho carne, sin dejar de ser Dios. ¿Cómo era esto posible? Hay una teoría que dice que Dios dejó de ser Dios para morir, pero esto no puede ser, hermanos, esto no es cierto. Dios nunca puede dejar de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios subsiste por sí mismo. Él nunca puede dejar de ser de sí mismo, por así decirlo. Nunca se divide el Señor. Hay Dios Padre, hay Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los tres forman un solo Dios. Pero en esencia, por así decirlo, es un solo Dios. Este versículo 36 que dice:
dijo el Señor con mayúsculas a mi Señor, muestra que son dos señores en la misma categoría y en el mismo rango. ¿Cómo es que el Hijo de David, el Mesías, lo ponen al mismo nivel del Padre en su divinidad? Los escribas no resolvieron este misterio de Jesucristo, por eso preguntaban e indagaban al Señor. Isaías dice, pueblo que no me buscaba, me halló, y pueblo que me buscaba, no me encontró. A veces hay gente que está buscando del Señor y no le encuentra al Señor, y hay gente que no busca de Dios y Dios se le revela. ¿Por qué? Porque se escondía a unos y se revelaba a otros. ¿Por qué hace esto el Señor? Esto es un misterio que la Biblia no lo declara, pero la Biblia dice que tendrá misericordia del que quiera tener misericordia a Él. Esto es un misterio del Señor. ¿Por qué a unos se les revela cuando no lo buscan y por qué a otros que lo buscan no se les revela? Como le pasaba a los escribas, que no se les reveló verdaderamente que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Dios tuvo que entrar en el tiempo del hombre, aquí en la tierra, para hacer un sacrificio en su propia personalidad. No podía ser ninguna criatura y envió lo más grande que tenía el Señor, a su Hijo Jesucristo. Cogió y envió lo más grande, pero este único Hijo no podía ser tampoco una criatura, porque no hay, hermanos y hermanas que escucháis este audio, ninguna criatura capaz de las que haya creado el Señor de redimir al mundo por sus pecados. Y Dios Padre decidió, por así decirlo, en un lenguaje coloquial que lo entendamos, voy a ir yo mismo. En esencia, en la forma de Hijo, para ello, en la encarnación tuvo que formar un cuerpo humano. Dios tenía que venir a ser humillado, a ser blasfemado, a ser escupido, escarnecido y después crucificado y matarlo. Tenía que dar su vida. Jesús dijo, el que no cree que yo soy, y miren bien, está diciendo, el que no cree que yo soy, morirá en sus pecados. O sea, el que no crea que Él es Dios, que yo soy Dios, estaba diciendo Jesús. Esto es un principio de salvación. Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y era Dios y sigue siendo Dios por la eternidad. Dios, Jesús, tenía un trono de divinidad estando con la gloria del Padre. Cuando Él bajó se desprendió de ese trono de divinidad, dejó el trono, pero no dejó por ello de ser el Rey de todo, el dueño de todo y el Señor de todo. Él era el Señor de todo. ¿Qué es Señor? Señor encierra que tiene un título. Ese título se lo dio el Padre. Es un título de autoridad, es un título de dominio, es un título de poder, es un título de señorío y es un título de reino. Él es Señor, es cabeza principal, autoridad máxima sobre dominio, poder, señorío y reinos. Aleluya. Dios lo sentó en los lugares celestiales a su diestra, cuando éste ascendió al cielo. Y Dios lo sienta a su derecha en su trono de autoridad, el cual, ese trono se llama señorío, el cual el Señor estaba desde antes de venir tomando un cuerpo humano, estaba en ese trono del señorío. ¿Qué encierra ese trono de señorío? Hay principados en ese trono de señorío, hay autoridades. Pero esos principados y esas autoridades se sujetan al señorío de Jesucristo. A Jesús se le sujeta, por lo tanto, todo principado, toda potestad, todo dominio, todo trono, todos los demonios e incluso todas las personas, aun siendo ateas, se le sujetan a Cristo Jesús. Todo lo creado, todas las cosas, porque Dios Padre las sujetó, todas las cosas debajo de sus pies, a su Hijo Jesucristo. Los ángeles, los demonios, la naturaleza, los seres humanos, los planetas, las estrellas, los elementos físicos, todo. Él es el dueño por encima, por debajo de la tierra y del cielo, porque Él es el Señor. El dominio total sobre todo. Él es Señor.
y todo le obedece a Jesucristo. Ese es el dueño y Señor, y lo que abarca la palabra. Por eso dice que todo aquel que reconociere que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Se sentará en el trono de David para reinar un tiempo, pero aquí habla un trono de cuando el Señor venga en el milenio, en el reino mesiánico. No es el trono de divinidad que tenía con el Padre, sino está hablando aquí en la tierra terrenal. Y la iglesia le acompañaremos al Señor, y esto va a ser aquí en la tierra por 1000 años. En ese reino mesiánico va a haber unos juicios. Va a haber mortales en ese reino, porque en el reino celestial allí no hay mortales ni entran. Pero este no es el reino absoluto, por así decirlo, lo eterno. ¿Por qué? Porque mientras hay muerte en este reino absoluto, entonces en este reino, terrenal, no es el reino absoluto. Él reinará hasta que todos, dice la palabra, sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Y el último enemigo será vencido, es la muerte. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Porque Cristo, antes de ser resucitado, no impuso su reino o reinado entonces. ¿Por qué? Antes de resucitar. Porque Él sabía que había un evento en el cual es la redención por su sangre derramada del hombre. Por eso, hermanos, Pedro fue influenciado por Satanás y dijo, por así decirlo, ¿para qué vas a morir? Toma tu reino ahora, por así decirlo. Pero Cristo sabía que todavía no era el rey de este mundo, sino que necesitaba dar la vida, morir para después reinar. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso el mismo Dios tomó cuerpo de carne, se propuso de ese cuerpo para venir a morir por nuestros pecados. No podía ser rey del reino sin la redención antes del hombre. Por eso lo mejor para un cristiano es ser regenerado por el Espíritu de Dios y nacer también de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Así Dios, a través de su sangre derramada, nos redimió, esa sangre única, la única que no tiene ni mota ni germen siquiera de una milésima de pecado, nada. Por eso en Apocalipsis 5:2-10 dice que solo hay uno que podía abrir el libro, aquel que derramó su sangre por ella para la posesión de la tierra. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Este Jesús, este Dios no conocido que estamos hablando hoy, Jesús fue verdadero hombre, con alma, con cuerpo y espíritu. Aquel cuerpo creado se insertó en la esencia divina, y todos nosotros entramos en ese cuerpo por medio de la esencia del Padre. El Padre será todo en todos, dice la palabra. El Espíritu del Hijo nos hace uno con Él. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, Jesús es Dios en carne. Cuando usted entienda esta verdad, quiere decir que Dios mismo se le ha revelado. No su mente, no su pensamiento, sino Dios mismo fue quien se lo reveló. Hay gente que sabe de Jesús, hay gente que oyeron de Jesús, hay gente que hablaron de Jesús, pero no se les ha revelado, ni se les ha revelado verdaderamente quién es Jesús. Jesús en Mateo 16 preguntó, vamos a leer Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 17, Jesús preguntó, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocer de Jesús y saber quién es, no viene del pensamiento humano, no viene de carne ni sangre, sino por revelación de Dios Padre. Dios Padre es quien nos da la revelación de quién es este Dios no conocido, este Jesucristo. Hermanos,
y hermanas, no es cuestión de decir Jesús es un profeta o como decían los discípulos Juan el Bautista o otro Elías. No. Es esto, hermanos, va más allá de la mente humana, es saber quién es Jesús. ¿Cómo sabe usted que Jesús es el Mesías? ¿Cómo sabe usted que Jesús vino del cielo y nació en Belén? ¿Cómo sabe usted que Jesús es Dios en carne humana? La mente natural no puede saber estas cosas, hermanos. Por eso usted y yo somos bienaventurados, porque eso nos lo revela Dios. A lo vil, a lo menospreciado, lo que no quiere el mundo, les ha dado la revelación el Señor. Aleluya. El conocer quién es Jesús, que es Dios. No es cuestión de señales, hermanos. Hay gente, ¿verdad?, que quiere ver señales para creer en Dios. Creer es en Dios. Pero no es por señal, hermanos, sino como dice la palabra de Dios, el mismo Jesús les dijo que les daría la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Creer que Jesús es el resucitado. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, estuvo en tinieblas, en oscuridad, así el Señor daba a entender que él iba a pasar por esa sepultura, esa muerte, esas tinieblas, esa oscuridad, pero resucitaría el tercer día. Y es creer que Jesucristo es nuestro Señor, que vino en carne Dios mismo, tomó ese cuerpo, ese estuche, esa carne que se dio por nuestros pecados, murió en la cruz, que fue sepultado, pero resucitó y que vive por los siglos de los siglos. La regeneración del hombre no es solo por leer la Biblia, no es solo por cantar bien, por predicar bien, ni por asistir a una iglesia, ni por los años que lleves en el Evangelio. La revelación de la palabra que es Cristo, la revelación de este Dios no conocido, de este Jesús, hermanos, es solamente por medio de Dios mismo. La misma palabra a través del Espíritu Santo es quien nos revela toda la verdad. Pero lo que toca el Espíritu siempre permanece. Miren, la palabra de Dios no solamente toca nuestro alma, sino el Espíritu. Y en lo que toca el Espíritu permanece siempre. Lo que toca el alma dura lo que duran a veces las emociones. Por eso hay quienes le siguen o creen conocer a Jesús por una emoción del momento. Pero los que conocen verdaderamente a Cristo, a este Jesús, toca el alma, toca el Espíritu y estos permanecen verdaderamente. Dios, hermanos, es nuestro Padre. Y nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos, dice la palabra, los que son guiados por emociones, los que son guiados por milagros, los que son guiados por sanidades. No, dice los que son guiados por el Espíritu. No la emoción, no el momento, no el milagro, no la sanidad, sino por el Espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay gente que no es libre porque no conocen a esta verdad, a este Cristo, a este Jesús, a este Dios. No son los más viejos los más santos, no son los más jóvenes los que van delante tampoco. Es la calidad, hermano, cómo trabajo para Dios y no cuánto trabajo para Dios. La perseverancia, el permanecer en Él, en estudiar la palabra, en desear de Dios, en buscar, indagar, escudriñar, como decía a Jesús la palabra. Ahora bien, ¿cómo trabajo para el Señor? ¿Por el Espíritu? ¿Por costumbre? ¿Por moda de vida? Debemos de preguntarnos. De ahí depende todo. Por eso es quien sabe quién es Jesús realmente, lo va a servir mejor. Dice la palabra del Señor en Mateo 20, hermanos, voy a leerles la palabra de Dios. Habla sobre los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Fíjese bien. Más adelante de este capítulo, en el versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, uno sirve siempre de acuerdo el concepto que uno tenga de quién es tu jefe. Y tenemos que saber quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro jefe. Y así nosotros serviremos según el concepto de quien sepamos de quién es nuestro jefe. No se puede servir a dos señores, como dijo la palabra del Señor, el mismo Cristo. Por eso, hermanos, es indispensable y necesario saber a quién vamos a servir: a Dios o al César, a Dios o al mundo, a Dios o a las ideologías, a Dios o a la frustración, a Dios o al engaño, a Dios o a la mentira, a Dios o a la fornicación, a Dios o al adulterio. ¿A quién vamos a servir, hermanos? Si no sabemos quién es Jesús, no lo vamos a poder honrar. Por eso vemos gente que en las congregaciones alaban, glorifican a Dios, y el resto de la semana no hay nada de rastro de Dios. No existe Dios para ellos, solamente es en el momento, en la emoción. Necesitamos saber quién es Jesús verdaderamente, hermanos. Por eso la palabra del Señor en Juan 4, del 7 al 10, dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, escuchen bien, Jesús les dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es? ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Si conocieras, ¿y quién es? Le estaba diciendo: si tú supieras que yo soy Dios. Por eso hay gente, hermanos, que está resentida con Dios. Porque Dios permitió aquello, porque Dios permitió lo otro, porque Dios me tiene así. Porque si supieran, hermanos, quién es Jesús, no durarían de Dios, no se enojarían de Dios. Hay gente que se hace pasar por conocedores de Dios y no lo tienen como temor de Dios. Necesitamos volvernos al temor de Dios, porque cuando hay temor de Dios hay obediencia, hay fidelidad, hay seguridad, hay esperanza, hay fe, hay libertad, hay salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no se le reveló nunca a Jesús? En Gálatas, vamos al libro de Gálatas, hermanos. En el libro de Gálatas 1, del 10 al 12, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dijo bien claro, hermanos, es por revelación el conocer quién es ese Jesucristo. Y esto se adquiere no solamente creyendo a Dios. Se necesita la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tú que estás escuchando este audio y te preguntas por qué no recibes muchas bendiciones, por qué no recibes muchas respuestas de Dios, es porque aún hay incredulidad en ti, porque no crees, no activas tu fe en ese Dios real, en ese Dios vivo, en ese Dios
que existe, en ese Dios que te ve, que te escucha, que te oye, en ese Dios que tú le clamas y Él te responde, porque hay falta de fe, hay incredulidad. Por eso, hermanos, necesitamos esa fe como la fe de Noé. Una virtud de Noé fue ver el agua cuando no había. Ver en Jesús de Nazaret una persona como vieron los discípulos, y nosotros vemos por medio de su palabra que lo dice, una persona débil, una persona vituperado, insultado, blasfemado, golpeado, clavado en una cruz. Verlo como rey, tenemos aún incredulidad, pero dice que allí había uno con él clavado, un ladrón que no tenía iglesia, que no se congregaba, que no había visto milagros, que no había visto promesas, pero supo saber quién era Jesús, porque Dios Padre, estando en esa condición de ladrón, se lo reveló. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y Dios se revela a gente que quizá para el mundo no sirven, que son ladrones, que quizá para el mundo no valen porque están en adulterio, que quizá incluso gente de la iglesia no los quiere porque los tienen como apartados, pero a esa gente, como ese ladrón, no tenía iglesia, no tenía donde congregarse, no tenía muchos hermanos, pero sí tenía algo, y era la revelación de que cuando estuvo al lado de Cristo, en una posición no muy cómoda, hermanos, porque iba a morir, a punto antes de morir, reconoció y se le reveló quién era Cristo, y dijo: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hay gente que no se cree ni que es el Hijo de Dios siquiera, hermano. Él es el Rey de Reyes, y Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy Dios te dice que se revela tu vida. Hoy es cuando se abren los cielos, hoy es cuando vienen las promesas, hoy es cuando se va la enfermedad, hoy es cuando se soluciona todo, hoy rompe las cadenas el Señor, pero es hoy, porque hoy se te revela el Dios no conocido, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza, el Dios que le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y el yo soy hoy te dice: yo soy el que soy, el que va a romper esas circunstancias, esos problemas, el que va a sacarte de esa situación, en el nombre de Jesús. Pero para concluir, tengo una noticia, hermanos. A ti que escuchas y a mí, a ustedes que son sencillos, dijo Jesús: a mi Padre le ha placido revelarles el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo su Hijo, que ha sido enviado. Si usted, hermano, entiende esto es la verdadera teología para conocer quién es Jesús, el Hijo de Dios, ese Cristo amado, y para estar siguiendo a Cristo para la esperanza de su venida. No sigas a Cristo como muchos que lo quieren seguir por agradar a alguien, otros lo quieren seguir por obtener un milagro, otros porque está de moda ser cristiano, otros porque me ayuda con mi imagen cara a los demás, otros para sentirse buena persona, no, o para resolver cualquier problema de dinero o lo que sea, no, sigue a Cristo de una única manera. ¿Cómo? Vuélvete a Dios en arrepentimiento, confiesa tus pecados. La gente necesita volverse a Dios en arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento hay transformación, hay búsqueda y hay revelación de Dios Padre a tu vida. Eso es, hermano. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso te aliento en esta tarde, que ese Cristo de gloria, que ese Cristo que se despojó de su gloria, ese Cristo que en esencia, siendo el mismo Dios, tomó cuerpo de carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre. Ese es el Cristo que quiere salvar tu alma. Ese es el Cristo que quiere darse a revelarse. Basta ya, hermanos, de incredulidad. Ten fe, confía en el Señor. Encomienda a Jehová tus pensamientos y Él hará. Pero créele a ese Dios que se revela en esta tarde, en ese Dios que se revela a ti hoy. Por eso te aliento con esta palabra del Señor, conociendo al Dios no conocido, desde aquí, de parte del hermano Manuel, y saludos de mi esposa Berta una vez más,
del ministerio Jesucristo, la salvación. Dios os bendiga, Dios os guarde, salón y adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.